Pues bienvenidos todos a este webinar que hemos titulado Entendiendo el algoritmo, Interpretable and Explainable Artificial Intelligence, lo que también se conoce como XI. Mi nombre es Enrique Oniva Caracuel y soy profesor y también investigador en temas de inteligencia artificial dentro de la Universidad de Deusto. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a este seminario donde, bueno, yo siempre que hablo de inteligencia artificial me gusta empezar con una reflexión pensando en cuál es la imagen que tenemos cuando escuchamos el término inteligencia artificial. Y muy posiblemente, cuando escuchamos este término, a nuestra mente se venga alguna de las figuras que podemos ver aquí, ¿no? Tenemos esa imagen de una inteligencia artificial dentro de un cuerpo normalmente con forma humana, antropomórfico, que interactúa de manera suelta con su entorno y con otras personas. Así como, si también nos paramos a pensar, esta no es solo la imagen generalizada de la inteligencia artificial, sino que es la primera imagen que recibimos, incluso cuando somos niños, de lo que puede ser esta inteligencia artificial. Si nos paramos a pensar, en gran cantidad de series infantiles hay un personaje robótico que tiene una inteligencia artificial y que interactúa con el resto de personajes. Pero más allá de esta visión, que en algunos casos pues muy futurista, muchas veces tenemos que pensar que la gran parte de la inteligencia artificial con la que interactuamos no va a tener este aspecto, sino que tiene un aspecto más parecido a esto. Cualquier aplicación, ya sea de móvil o sea una aplicación web, gran parte de ellas, incluso las televisiones inteligentes, están equipadas con sistemas que gracias a diferentes técnicas de inteligencia artificial toman decisiones de más o menos relevancia que nos pueden afectar. Por ejemplo, sin ir más lejos, cada vez que nuestro gestor de correo electrónico recibe un nuevo correo de entrada, ahí hay detrás un sistema que tiene que explorar su contenido, explorar los ficheros que tiene adjuntos, explorar nuestra libreta de direcciones y ese remitente para tomar una decisión de si ese correo pues, es un correo que nos interesa recibir y entonces lo pondrá en nuestra carpeta, en nuestra bandeja de entrada, o si por el contrario se trata de un correo que puede tener una intención maliciosa, con lo cual tomará la decisión de mostrárnoslo en nuestra bandeja de spam. También cuando interactuamos con cualquier red social, una vez que entramos, detrás hay un algoritmo que tiene que decidir cuáles son las historias o las publicaciones de nuestra red que nos pueden resultar más atractivas o más interesantes para mostrarnoslas primero. Así como hay sistemas que nos recomiendan posibles contactos dentro de esas redes. También cualquier sistema de cámara de un teléfono móvil tiene incrustado algún sistema pues, capaz de detectar rostros, capaz de dar efectos sobre esas fotos. Entonces, día a día interactuamos con muchas aplicaciones. También veo aquí arriba la aplicación de mapas, donde tiene que decidir cuál es el camino más óptimo para llegar a nuestro destino. Y eso en muchos casos, teniendo en cuenta información como puede ser el estado actual del tráfico, y no solo eso, sino una previsión de cuál será el estado del tráfico en el momento que nosotros tengamos que pasar por un determinado segmento de la vía. Este gráfico me parece interesante. Fue un gráfico que publicaron para intentar ordenar cuándo estamos trabajando o cuándo estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Y me parece interesante porque agrupa diferentes capacidades de aquellos seres que podemos considerar inteligentes, como si puede ver, puede oír, puede leer. ¿No? Esto nos da, si lo pensamos, diferentes tipos de datos. Si puede ver, estamos pensando en un sistema que procesa imágenes. Si puede oír, estamos pensando en un sistema que procesa audio, que procesa una señal auditiva. Si puede leer, estamos pensando en una entrada de datos de tipo texto. También tenemos otras capacidades que no son capacidades sensoriales, sino que son unas capacidades que pueden ser motoras. Puede ese robot o esa inteligencia artificial desplazarse, moverse por sí misma, y capacidades que podemos llamar más cognitivas, si puede razonar, ¿no? Entonces, si vamos siguiendo este árbol, nos damos cuenta de que
tenemos que hacer muy bien la distinción entre si estamos utilizando lo que podemos llamar una inteligencia artificial o simplemente estamos interactuando con un sistema que podríamos llamar un sistema autónomo. En los últimos años hemos vivido un cambio tecnológico en dos vertientes, tanto en el mundo físico, con la explosión de sistemas de robótica, impresión en 3D, Internet de las cosas, pero también en el mundo digital. Por ejemplo, el Internet de las cosas ha facilitado la captura de grandes cantidades de datos que pueden ser utilizados en sistemas de inteligencia artificial o en sistemas de Big Data. También hemos experimentado una revolución en el ámbito del blockchain o de realidad virtual. Este gráfico ilustra muy bien cuánta información somos capaces de generar en un minuto del día. ¿Vale? Si empezamos a navegar un poco por todos los números que tenemos aquí, vemos que, por ejemplo, en LinkedIn tenemos cerca de 70.000 aplicaciones a trabajos. Amazon envía unos 6.600 paquetes, 41 millones de mensajes de WhatsApp. ¿Cuántos participantes están en una teleconferencia en Zoom? ¿Cuántas personas o cuántas horas de vídeo se proyectan en Netflix? ¿Cuántos posts se hacen en Instagram? Claro, esto es a nivel global, pero si nos vamos a un nivel más individual, nosotros también proveemos de gran cantidad de datos. Aquí, por ejemplo, vemos el historial que tiene Google de mis desplazamientos, no durante este año, dado que la movilidad ha estado un tanto restringida. O también vemos aquí un gráfico de las interacciones que puedo tener por correo electrónico y organiza esa información en forma de grafo, donde me conecto con personas con las que intercambio correo. Fijaros que de un dato muy simple, por ejemplo, yéndonos al caso del mapa, como puede ser una coordenada en un mapa, es un dato que por sí mismo no aporta información alguna, pero es un dato que si yo complemento con información adicional, o si es un dato que yo soy capaz de leer durante un prolongado periodo de tiempo, puedo saber mucho de lo que pasa alrededor de ese dato tan simple. Por ejemplo, si a las horas de salida escolar me muevo, mi localización se mueve hacia un determinado colegio regularmente, puede indicar que tengo niños en la familia. También puedo ver que todos los días ese punto se desplaza a mi lugar de trabajo en horario laboral y después del horario laboral suele estar en mi casa. También se puede saber sobre mis hábitos o mis intereses, si en determinados días o regularmente pues asisto al cine, asisto a un teatro, incluso mi estado de salud, en función de cuántas veces visito sitios marcados en ese mapa como centros de salud. Entonces, un dato muy simple, observado, puede inferir mucha información. Claro, y hay muchos datos que generamos. Podemos pensar en esa localización, pero también podemos pensar en las compras que hacemos, ya sea online o sea en el mundo físico. Yo muchas veces me gusta plantear el ejercicio de ir a un supermercado un día que vayamos a hacer una compra relativamente grande, un día que tengamos el carro lleno, y cuando tengamos el carro a punto de dejarlo en la caja, vamos a soltarlo y vamos a dar dos pasos atrás. Y me gusta preguntarme, ¿qué podría saber una persona sobre mí si ahora mismo pasara por aquí y se encontrara este carro y pudiera ver todo lo que hay dentro de este carro? ¿Se puede saber cuánta gente vive en mi casa? ¿O cuál es el rango de edad? ¿O si hay niños? ¿O cuáles son nuestros hábitos alimenticios? Lo cual deriva cuál puede ser nuestro estado de salud probable. También podemos pensar qué podrían saberse de nosotros si pudieran observar todo lo que consumimos en plataformas, por ejemplo, de televisión online o en cualquier compra que hagamos. Claro, la inteligencia artificial nos facilita muchas cosas, hay muchas aplicaciones que nos facilitan las cosas, pero muchas veces puede fallar. Y bueno, puede fallar de una manera un tanto cómica o un tanto divertida. Como por ejemplo, una sugerencia de respuesta que nos diga, que nos sugiera felicitar a una persona que nos comunica que ha dado positivo en COVID.
un sistema de visión que ante esta foto identifica aquí tanto una persona como un pájaro. Un sistema que no parece tan inteligente cuando le dices que recuerde esta localización y realmente recuerda la cadena esta localización. Un sistema que nos recomienda felicitar a una persona porque lleva 4 años en búsqueda activa de empleo. O más recientemente, no sé si conocéis este caso, de un sistema de inteligencia artificial encargado de retransmitir un partido de fútbol que, bueno, que en algún momento confundió al árbitro con el balón de fútbol, por puesto que su objetivo era seguir el balón de fútbol para estar siempre, tener el balón de fútbol siempre en el plano, y que se pasó gran parte del partido pues siguiendo a este árbitro. Pero también puede funcionar mal, con unas consecuencias bueno, que son un poco mayores. Por ejemplo, muy recientemente Twitter tuvo una polémica con su algoritmo de cropping, que eso es un método que se utiliza para cuando tenemos una foto que es demasiado grande como para ser mostrada en esta previsualización, pues tiene que ser recortada. Entonces Twitter nos muestra un pequeño fragmento omitiendo todo lo que hay alrededor de este. Hubo algunos usuarios que detectaron que cuando en esa foto aparecía una persona de color y una persona blanca, el algoritmo parecía tener predilección por mostrar en esta miniatura a la persona que no era de color. ¿Vale? De hecho, en estas dos fotos aparecen tanto Mitch McConnell como Barack Obama. Y en los dos casos, incluso estando cada uno a un lado, las fotografías estaban invertidas o una arriba y otra abajo, en ambos casos parece siempre elegir a esta persona. También casos donde el sistema de inteligencia artificial está encargado de predecir cuál es el riesgo de reincidencia de presos. Y podemos ver aquí como una persona con unos antecedentes pues realmente serios le da un riesgo muy bajo, y a una persona con unos antecedentes quizá no tan graves le da un riesgo relativamente alto. La diferencia a simple vista entre estas dos personas parece ser el color. También hay casos de doble traducción donde si traducimos la cadena ella es doctor y él es enfermero a un idioma y luego traducimos de ese idioma nuevamente al inglés, fijaos lo que ha pasado con los géneros de esas oraciones. También recientemente, bueno, hace un año, poco más de un año, Apple tuvo cierta polémica porque parece ser que ante dos personas con la misma capacidad económica, salvo que una de ellas es varón y la otra es su esposa, a una de ellas, al varón, le concedía 20 veces más crédito que a su mujer. También un caso del sistema de reconocimiento en imágenes donde, según el color de la mano que sostiene este aparato, ese aparato se clasifica como una pistola o como un monocular. Y también, para demostrar un poco cuál es el campo estrecho de muchas de estas inteligencias artificiales, como inteligencia artificial, en este caso es casi cómica, cuando ve una foto que obviamente no tiene nada que ver con el ámbito para que ha sido entrenada esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial dice estar muy seguro de que se trata de una radiografía de un paciente con COVID. Es tanto la preocupación sobre estos posibles peligros de la inteligencia artificial que el año pasado la Comisión Europea publicó la Guía Ética para Inteligencia Artificial. Y está basada en 8 principios. El primero de ellos es que esa inteligencia artificial debe ser supervisada por humanos. Los sistemas deben ser resistentes y resilientes ante posibles intentos de manipulación. Debe garantizar la privacidad de datos. La inteligencia artificial debe ser transparente. Es decir, debemos saber o reconstruir por qué se comporta de una determinada manera. Debemos saber que estamos interactuando con una inteligencia artificial. Tenemos que tener en cuenta la diversidad social
El desarrollo tecnológico tiene que tener en cuenta el impacto medioambiental y, finalmente, sus resultados deben rendir cuenta ante auditores externos, ¿vale? Y aquí vemos ya ciertas cosas que nos ponen en efecto el tema de este seminario, como pueden ser la transparencia, aquí en azul no se va a ver apenas, como pueden ser la transparencia y la auditoría de estos algoritmos. De hecho, más recientemente, aquí en España, hace 2 días, el gobierno español publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y mirando su texto nos encontramos que dentro de los objetivos de esta inteligencia artificial hablamos de que el diseño de los sistemas sea robusto, seguro e imparcial. Y además que avancemos hacia una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva. También, a día de hoy, está abierta una consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales. Y si navegamos sobre ella, nos encontramos que dentro de los derechos ante la inteligencia artificial, en el desarrollo de estos derechos, se debe garantizar el derecho a la no discriminación algorítmica, se debe de asegurar la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad, se debe solicitar una supervisión e intervención humana y hasta se puede impugnar la decisión automatizada o algorítmica, lo cual nuevamente denota la importancia de todo este campo. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial es difícil definir la inteligencia artificial, en tanto en cuanto es difícil definir la propia inteligencia. Si tuviéramos una definición clara de lo que es inteligencia, podríamos definir la inteligencia artificial como esa inteligencia, pero aplicada por una máquina. Pero estamos seguros de lo que no es. Entonces no podemos hacer más que definir la inteligencia artificial por aquellos rasgos que podemos observar en seres que llamamos inteligentes. Por ejemplo, la capacidad de decidir, razonar, crear o aprender. Dentro de esa inteligencia artificial nos encontramos técnicas de Machine Learning, donde tenemos muchos métodos diferentes, y dentro de estos destaca el campo de las redes neuronales y del Deep Learning, el cual ha sido el responsable de muchos de los grandes logros de la inteligencia artificial que hemos visto en los últimos años. Cuando hacemos Machine Learning, lo que hacemos es dar una vuelta a la programación clásica. Cuando estamos haciendo la programación de un sistema, nosotros incluimos unas reglas, un código, y ese código lo dotamos de unos datos de entrada para recibir una respuesta. Por ejemplo, se puede hacer un algoritmo capaz de controlar una máquina expendedora para que dé el producto que queremos y después sea capaz de darnos el cambio. O incluso podemos hacer aplicaciones de visión artificial relativamente sencillas, como pudiera ser distinguir manzanas rojas de manzanas verdes. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el fragmento central de esa imagen tiene un color cercano a lo que numéricamente podemos denominar rojo o podemos denominar verde. Pero claro, cuando visualmente o algorítmicamente queremos obtener una respuesta más compleja o una respuesta cuyo razonamiento para llegar a ella no es sencillo de hacer, como por ejemplo, cuál es el razonamiento que hacemos para distinguir a un perro de un gato visualmente, traducir eso a una máquina, nos encontramos con que es complejo de definir cuáles son las reglas lógicas que nos permiten distinguir a perros de gatos. Claro, también hay otras aplicaciones que son cómicas y también un poco retantes, como distinguir a labradores de pollo frito, a lechuzas de manzanas, a gatos de helado y similar. Y es donde entra en juego el Machine Learning. En lugar de introducir reglas lógicas, lo que vamos a hacer es introducir unos datos y además darle cuál es la salida que esperaríamos de ese sistema ante esos datos. Con lo cual, tendríamos que ese algoritmo, ese Machine Learning nos devolvería un algoritmo
capaz de hacer la unión entre esas entradas y esa salida deseada. Y dentro de esto tenemos mucha variedad de diferentes técnicas para hacerlo. Una de ellas, que han tenido mucha repercusión últimamente, son las redes neuronales, que parten de un principio muy sencillo. Parten de que matemáticamente puedo modelar lo que sería una versión simplificada de una neurona. Podemos decir que esta neurona la podemos modelar matemáticamente, aproximadamente, así, puesto que la biología es mucho más compleja que esto. Entonces, si somos capaces de modelar una versión simplificada de una neurona, si soy capaz de conectar muchas entre sí y además soy capaz de establecer mecanismos para ajustar estos pesos de tal manera que esta red se comporte para hacer la tarea que yo quiero, tendré algo relativamente parecido a un cerebro o a un sistema inteligente. Entonces, partiendo de esa base, pues tenemos diferentes enfoques. Por una parte están las redes convolucionales, muy utilizadas para el tratamiento de imagen, que lo que hacen es considerar una imagen como una matriz numérica y aplican diferentes operaciones, como pueden ser operaciones convolucionales o operaciones de pooling, ¿vale? Que no son más que filtros sobre esas imágenes. Por otra parte, tenemos redes recurrentes, que son redes donde cada neurona se ha modificado un poco para que, además de recibir una entrada, reciba entradas del pasado. Por lo que podemos decir que esa neurona tiene cierta memoria. Teniendo cierta memoria, podemos utilizarla o son muy adecuadas para trabajos o aplicaciones en la que la temporalidad o el orden en el que las cosas entran al sistema tienen cierta relevancia, como por ejemplo sistemas que requieren de una serie temporal o sistemas como puede ser un predictor de texto, donde lo que vaya aquí depende de lo que se haya escrito anteriormente. Claro, estos sistemas funcionan muy bien, pero si lo pensamos, estamos haciendo una simplificación del mundo. Partimos de un mundo real del cual extraemos datos. Los datos ya de por sí son una simplificación porque no somos capaces de capturar toda la complejidad que tiene nuestro mundo real y a partir de ahí aprendemos un modelo. Pero claro, puede ser que ese modelo aparentemente esté funcionando muy bien, pero que esa simplificación haya sido demasiado grande. Por ejemplo, este es el caso, estas dos fotos que vemos aquí, de un lobo y un husky. Es un caso de un sistema que fue entrenado para distinguir entre fotos de lobos y fotos de husky y lo hacía muy bien. Funcionaba maravillosamente bien. Pero claro, cuando intentaron ver qué regiones de la imagen o en qué aspectos se había fijado esa inteligencia artificial para lograr esos números de precisión tan altos, se dieron cuenta de que para ver que esto que hay aquí es un lobo, lo que había tenido en cuenta la red es que eso estaba sobre un paisaje nevado. Y para decidir que esto de aquí es un husky, había visto que lo que había alrededor de él no se trataba de nieve, se trataba de un entorno de interior. Entonces, realmente estaba funcionando muy bien, pero no se estaba comportando para lo que estaba diseñado, que era distinguir lobos de husky. Más bien se estaba comportando para distinguir paisajes nevados de paisajes de interior. Entonces, por lo general funciona bien. Tenemos unas entradas que pasan por un sistema que en la mayoría de los casos no entendemos muy bien qué operaciones matemáticas ocurren aquí y nos da una salida. Esa salida suele ser muy buena. Y claro, aquí me gusta hacer la distinción de la aplicación para que se utilicen estos sistemas. Pueden utilizarse en aplicaciones que yo llamo de percepción, donde queremos identificar cosas, como puede ser identificar a una determinada persona o identificar ciertos indicadores en una radiografía. Fijaros que aquí no tenemos que tomar ninguna decisión, ni estamos haciendo un juicio, ni estamos clasificando ni etiquetando nada. Simplemente estamos diciendo, aquí está esto, remarco esta parte. También tenemos aplicaciones donde
vamos a emitir un juicio. Vamos a leer un correo electrónico y vamos a decidir que ese correo electrónico debe de ir a la bandeja de spam o debe de ir a la bandeja de entrada. O vamos a ver un contenido y tenemos que decidir si ese contenido se lo vamos a recomendar a un usuario o no se lo vamos a recomendar a un usuario. Claro, aquí lo interesante de esto es que yo puedo comprobar si ese sistema se equivoca. Porque si el gestor de correo introduce en mi bandeja de spam un mensaje que yo deseo leer, en algún momento yo acudiré a esa bandeja de spam, me encontraré ese mensaje y le diré que se ha equivocado, que ese mensaje debe de ir en mi bandeja de entrada. De la misma manera, si un recomendador me recomienda un producto o un contenido, en algún momento, si yo decido no consumir ese contenido, le estoy diciendo indirectamente que se ha equivocado, que ha cometido un fallo, con lo cual el sistema puede aprender para en el futuro hacerlo mejor. Pero cuando yo hago una aplicación de predicción, como por ejemplo predecir si una persona va a tener una reacción positiva a un tratamiento o a un medicamento, claro, eso de comprobar dependerá de la decisión que tome. Porque si yo recomiendo no tomar un medicamento a una persona, no puedo comprobar si ese medicamento le iría bien o no le iría bien. Lo mismo que si yo predigo que una persona que solicita salir, si yo predigo que esa persona va a reincidir y decido no dejarle salir de la cárcel, nunca sabré si esa persona hubiera reincidido o no hubiera reincidido, con lo cual no puedo comprobar si ese sistema está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces, claro, cuando me da ese valor de salida, yo puedo preguntarme, bueno, ¿por qué me estás dando este valor? O ¿puedo fiarme? ¿Cómo de seguro estás en esto? O puede que te hayas equivocado o no. Y normalmente esos sistemas no están preparados para responder a estas preguntas, no están preparados para razonar por qué de una salida o cuál es la seguridad que tienen eso o cuál es la probabilidad de que se esté equivocando. Aprenden bien lo que les enseñamos, pero ya vemos que hay muchos riesgos. Entonces no podemos permitir que una inteligencia artificial tenga los mismos sesgos que unas personas, ya que el error que esa inteligencia artificial puede cometer escala mucho más que el que pueda cometer un humano. Y ese error desplegado puede afectar a millones de personas. También podemos ser nosotros cajas negras. Si lo pensamos, no podemos entender cuál es el funcionamiento que hacemos interiormente para llegar a una respuesta, pero sí podemos estudiar cuáles son las respuestas a ciertos estímulos y hacernos una idea de lo que está pasando dentro de nosotros. Igual ocurre con los algoritmos. Y ahí es donde entra en juego lo que vamos a ver hoy de explicabilidad, pedirle a un algoritmo que nos dé una explicación de por qué toma una decisión, o también pensar en el diseño interpretable de estos algoritmos. Claro, respecto a la necesidad, nosotros creamos sistemas de decisión y esos sistemas de decisión nos afectan. Entonces, llega un momento en que pedimos explicaciones y eso es muy necesario cuando ese sistema va a tomar una decisión importante para nosotros o queremos entender por qué ha ocurrido algo inesperado o queremos optimizarla. Pero también puede que esa explicabilidad o esa interpretabilidad no sea necesaria o no sea apreciada. Por ejemplo, si no hay consecuencias negativas o si queremos prevenir que ese sistema sea engañado. Entonces, hay dos maneras principales de conseguir esto. Una de ellas es el uso de modelos que sean interpretables de por sí y que yo pueda comprender cuál es la lógica que está siguiendo el algoritmo para dar una respuesta, así como hay métodos que lo que van a hacer es intentar obtener explicaciones
posteriores a las decisiones de ese sistema. Entonces, hay métodos que tienen más o menos interpretabilidad, yendo desde métodos de regresión lineal o árboles de decisión, que tienen una alta interpretabilidad, hasta sistemas como pueden ser las máquinas de vector soporte o las redes neuronales. Aquí vemos un árbol de decisión que está pensado para ver si una persona pudiera estar interesada en comprar un ordenador portátil. Entonces, pues bueno, en este caso podemos interpretar que la decisión se toma, una persona puede estar interesada en comprar un ordenador portátil si es una persona joven y además está estudiando, o si es una persona de mediana edad, o si es una persona senior, pero tiene una capacidad económica. Claro, esto nos supone una balanza. Cuando ganamos en interpretabilidad, estamos perdiendo precisión de nuestro sistema. Y cuando ganamos en precisión de nuestro sistema, estamos perdiendo en interpretabilidad de nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a hacer cuando un modelo no es explicable, vamos a utilizar diferentes técnicas que vamos a dividir en dos ejes. Por una parte, el scope, que puede ser un scope global o puede ser un scope local, dependiendo de si queremos entender cómo un sistema toma las decisiones desde una perspectiva general o si queremos entender cómo el sistema está tomando una decisión particular. Por otra parte, podemos pensar en técnicas de explicabilidad que sean específicas a un determinado modelo, que únicamente sirvan para una determinada técnica de Machine Learning, o pueden ser agnósticas a este modelo y que sean válidas para cualquier modelo de Machine Learning. Entonces, pues bueno, si ponemos estos dos en un eje, vemos aquí un poco una colección de técnicas para favorecer esta explicabilidad de los algoritmos. Si nos vamos a interpretaciones locales de predicciones en concreto específicas para un modelo, podemos encontrarnos con los mapas de saliència o los mapas de pulsión, donde en función de una imagen de entrada nos detecta o nos dice qué zonas son las que hacen que, o son en las que se ha fijado ese método para dar una decisión concreta. Si seguimos en el ámbito local, pero queremos ir a técnicas que valen para cualquier modelo, tendríamos este cuadrante de aquí. Y aquí vemos un ejemplo donde nos está diciendo que para una predicción concreta, estas variables que hay aquí han influido de una manera positiva en esa predicción, mientras que estas cosas que hay aquí han influido de una manera negativa. Volviendo a los sistemas que son específicos a un determinado modelo, y de una manera global podemos encontrar métodos que nos dicen cuáles son las variables que parecen más relevantes para que un modelo haga sus predicciones. O si nos vamos a técnicas de agnósticas a nuestro modelo, nos podemos encontrar con este tipo de técnica, que lo que nos está diciendo a estos gráficos de aquí es cuál suele ser de una manera promedio, cuál suele ser la salida del sistema cuando la edad, en este caso, se mueve en un determinado rango. Pero cuando intentamos entender estos modelos, corremos ciertos riesgos. Uno de ellos sería no encontrar una generalización apropiada del modelo y centrarnos en aspectos que realmente no son relevantes. Pudiera que estemos ignorando cierta dependencia entre atributos. Por ejemplo, si queremos pensar en la capacidad económica, pues bueno, entendemos que esa capacidad puede estar relacionada con otras cosas. Podemos confundir la correlación de dos cosas con la dependencia de esas dos cosas. Podemos no darnos cuenta de que haya dos aspectos
de nuestros datos o de nuestra entrada al sistema que se estén contrarrestando mutuamente. Podemos estar cayendo en el error de usar modelos relativamente muy complejos para la aplicación relativamente sencilla que queremos hacer. O podemos estar interpretando la casualidad de una manera injustificada. Por ejemplo, aquí, como dice, que sigamos tirando agua, ya que el modelo predice que cuando el suelo está mojado, llueve. Para acabar, decir que en estos modelos, cuando hablamos de Machine Learning, la precisión no lo es todo. Es muy importante el contexto de qué tiempo requerimos para esa explicación de nuestro modelo, si requerimos una explicación inmediata o es una explicación a largo plazo y qué nivel de detalle queremos en esa explicación, ¿no? Y aquí en este gráfico distinguimos 4 niveles. Por ejemplo, para una emergencia climática, obviamente no hace falta un detalle matemático de por qué se va a producir, pero sí queremos una respuesta inmediata. Para una solicitud de crédito, por ejemplo, pudiéramos prescindir de esa urgencia, tener un poco menos de urgencia, pero queremos mayor nivel de detalle. O para una auditoría del sistema, o para un debug, un refinar de esos modelos. También es importante tener en cuenta quién va a ser el receptor de estas explicaciones. Si el receptor va a ser un usuario, si el receptor es el desarrollador, porque quiere entender cómo funciona el modelo de cara a mejorarlo, o si el usuario va a ser un gestor, un gerente, que quiera entender de una manera global cómo está funcionando ese modelo. También remarcar que dentro del Hype Cycle de Gartner de este año, la inteligencia artificial explicable ocupa un lugar destacado en el pico de la expectación, así como otras áreas relacionadas con la inteligencia artificial que podemos ver por aquí. Entonces, a mí siempre me gusta decir que una imagen vale más que 1000 palabras, un vídeo vale más que 1000 imágenes, una demostración vale más que 1000 vídeos. Por lo tanto, una demostración vale más que 1000 millones de palabras. Y para eso, os compartirán, cuando acabe la charla, este link con un collab donde podéis jugar con diferentes métodos de interpretabilidad y explicabilidad de los modelos. Lo tengo aquí abierto. Y entonces podréis ir haciendo play en cada uno de los métodos, en cada una de las casillas, para observar cuáles son los resultados. Puesto que algunas de las operaciones tardan un poquito de tiempo y para no ralentizar la dinámica del seminario, lo que he hecho es recortar estos pedazos de código y estos resultados y los vamos a ir analizando aquí, ¿vale? Pero recibiréis este enlace y podréis jugar con ellos y cambiar diferentes parámetros de estos modelos. Vale destacar que vamos a utilizar 2 paquetes importantes en explicabilidad para R. Uno es DALEX y otro es IML. ¿Vale? Serán los 2 paquetes principales. Además de otros muchos paquetes para el tratamiento genérico de datos, estos serán los 2 paquetes con los que trabajaremos esta interpretabilidad. Y vamos a trabajar con unos datos que son unos datos que podemos llamar clásicos dentro del mundo del Machine Learning, que son unos datos donde tenemos 8 atributos diferentes, que serían estos de aquí, estos atributos. Y tenemos lo que queremos predecir, tenemos lo que a mí me gusta llamar nuestro objetivo. Es decir, tenemos el número de embarazos, nivel de glucosa, presión, tríceps, etcétera, etcétera. Son términos médicos, mi ámbito no es la medicina. Y tenemos si esa persona tiene o no tiene diabetes. Entonces, lo que vamos a hacer es construir modelos para, a partir de estos atributos, ser capaces de predecir este diagnóstico
tenemos 768 pacientes en estos datos y una vez que lo tengamos, como yo no soy, mi especialidad no es médica, voy a tratar de entender esos modelos haciendo uso de estas técnicas. Entonces, pues estos serían los datos. Este es el aspecto un poco de los datos que vais a ver dentro de Psicolab. Y vamos a empezar. Una operación básica que vamos a hacer es dividir nuestros datos. En este caso, yo he utilizado un 90% de los datos para entrenar nuestro modelo, en este caso un Random Forest, y un 10% que utilizaremos más adelante para probar. ¿Vale? Entonces, bueno, ya en el Colab podréis ver el código, pero veis que utilizamos por aquí un comando Random Forest para crear ese modelo. Utilizamos otro para crear esa partición. ¿Vale? Y en este caso vamos a crear un Random Forest con 25 árboles. Es decir, que como estos de aquí, va a haber 25. Random Forest es un modelo dentro de la familia Machine Learning que se llama modelos de ensemble. Es decir, va a construir, en este caso, 25, no como hay dibujados aquí, 25 árboles de decisión relativamente sencillos y luego lo que va a hacer es hacer un proceso de votación entre todos ellos para dar un diagnóstico final. Y el diagnóstico final será la clase mayoritaria que den todos estos 25. Por lo cual, vemos que es un modelo que tiene 25 árboles de decisión que cada uno pueda estar tomando una decisión, cada uno está tomando una decisión independiente de los otros 24 y que luego entre los 25, por decirlo de alguna manera, llegan a un acuerdo sobre cuál tiene que ser la decisión final. Por lo cual, tratar de entender qué hace que esos 25 o que la mayoría de esos 25 o cuáles de esos 25 llegan a un diagnóstico es una tarea relativamente compleja. Entonces, para ello podemos utilizar técnicas como medir cuál es la importancia de los diferentes atributos. Aquí estoy tratando de entender mi modelo de una manera global. Quiero saber cómo se comporta en términos generales mi modelo. Y con estas técnicas me doy cuenta que la glucosa es un factor muy relevante para que mi modelo diagnostique si una persona es diabética o no. Tenemos otras dos variables que también parecen tener cierta relevancia, como pueden ser el peso y la edad de esa persona. Tenemos otras que parecen un poco con menor relevancia y tenemos otra que tiene ya una relevancia pues muy baja en comparación con el resto. Esto nos puede servir tanto para entender el modelo como para un diseñador de algoritmos le puede servir para inferir cuáles pueden ser posibles atributos o bien eliminar o posibles atributos que de alguna manera se puedan reforzar. Si el nivel de glucosa o si la masa es muy relevante para esto, quizá la masa está muy relacionada con la altura de una persona. Quizá sea interesante meter aquí la altura de esa persona. Podemos intuir que es un atributo que puede ayudar a que nuestro modelo haga predicciones todavía mejor. También podemos ver las interacciones entre los atributos, es decir, cuáles son los atributos que más se relacionan o se correlacionan con otros atributos. Y aquí, bueno, casualmente la glucosa está la primera y vemos de una manera ordenada cuáles son aquellas variables que tienen más relación y aquellas que son más independientes de otras. ¿Vale? Por ejemplo, podemos ver ya no solo cuál es la relación, cuáles son las variables que más se relacionan con otras, sino ver cuáles son las variables que están más relacionadas con una determinada variable, en este caso con la edad. ¿Vale? Fijaros que en este caso la glucosa no está, es la que menos relación tiene con la edad. Pero sin embargo esas dos eran dos de las variables más importantes, lo cual parece un dato muy interesante. También podemos ver la importancia de los atributos utilizando estos gráficos donde, aunque no se aprecie muy bien, pero aquí hay un montón de líneas donde cada una representa un paciente diferente. Están todas superpuestas, líneas negras. Y lo que nos está diciendo cada línea negra
es cómo variaría la predicción del modelo entre 0 y 1, cómo variaría si este atributo se moviera en este rango. Entonces tenemos un montón de líneas y luego tenemos una línea amarilla que nos dice cuál es el efecto del valor que tiene un determinado atributo. Por ejemplo, si miramos la glucosa, vemos que a partir de cierto valor, en promedio, el tener mayores valores de glucosa hace que mi sistema tenga mayor probabilidad de predecir que una persona sea diabética. O con el peso ocurre lo mismo. Hay aquí como un determinado punto a partir del cual una persona parece más probable que sea diabética. También podemos hacer lo que se llama un modelo subrogado, que no es más que un modelo más simple que trate de explicar cómo se está comportando el modelo complejo. En este caso, recordad que estamos trabajando con Random Forest, que tenemos 25 árboles y son árboles relativamente complejos. Estos 25 árboles los estamos reduciendo a un árbol. Estamos tratando de explicarlo con un árbol de apenas 2 niveles. Fijaros que tenemos aquí una decisión que nos dice si la glucosa es menor que 127 y el número de embarazos es menor que 6. En ese caso, la predicción promedio suele estar por aquí. Sin embargo, si el número de embarazos es mayor, la predicción está por aquí. Claro, este modelo no es tan preciso como el modelo original. Este modelo es poco preciso. Es un modelo que funciona regular. Pero es un modelo muy sencillo que nos da una idea de cómo interactúan aquellas variables que son relevantes para nuestro sistema. En este caso solo está cogiendo dos. En este caso la glucosa y la variable llamada pregnant. Finalmente, hemos cogido nuestros datos de test y lo que hemos hecho es a esos 25 árboles, a ese sistema de Random Forest, le hemos dicho que prediga. Y en este caso cada predicción es sobre datos que no ha utilizado para entrenarse. Entonces lo que he hecho es hacer una elección, que es esta tablita de aquí. Todas estas operaciones, el único fin de estas operaciones es llegar a esta tablita, porque son pacientes que vamos a ver que son relevantes o son interesantes para estudiar uno a uno. Y vamos a pasar a mirar cada uno por uno y ya os contaré por qué son interesantes. El primer paciente es el número 12. El número 12 es un paciente que he llamado fallo estrepitoso. Es este de aquí. Es un paciente en el que el modelo dice que ese paciente no es diabético y además está súper seguro de que no es diabético esa persona. Sin embargo, resulta que la realidad es que esa persona sí es diabética. Entonces puedo utilizar estos gráficos para ver cuáles son los valores de las características de esa persona que hacen que el modelo vaya reduciendo la probabilidad de predecir que esa persona sea diabética. De hecho, podemos ver cuál sería el diagnóstico de este sistema si yo cogiera cada uno de estos atributos y los variara. El paciente tiene este nivel de glucosa concreto, pero si el nivel de glucosa hubiera sido este, hubiera predicho que se trata de un paciente que sufre diabetes. ¿Vale? Yo no soy personal médico, pero un médico podría ver este gráfico y entender por qué este modelo toma esa predicción y juzgar si esa decisión que toma el sistema es acertada o no es acertada. El segundo caso es el 37, en este caso el número, que es lo que yo llamo un fallo por los pelos. El sistema predice que es
una persona diabética y está al 52% segura, no lo tiene muy claro y se equivoca. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos cuáles son los indicadores que nos dicen que debe de ser, que esa probabilidad debe de crecer y cuáles son los indicadores que le hacen al modelo decir que no debe de ser diabético. Y si miramos este gráfico, fijaros que el puntito está muy cerca de la línea del umbral. Está muy cerca de la línea del umbral. De hecho, fijaros que por ejemplo, aquí en la edad pasa una cosa curiosa, ¿no? Que si estuviera un poquito más a la izquierda, a la derecha este punto, caería por debajo del umbral. Fijaros que con la glucosa pasa lo mismo. Si el nivel de glucosa hubiera dado un poquito más bajo, el sistema hubiera acertado, hubiera predicho que no es diabético. Claro, esto me puede llevar a tomar otra decisión, que puede ser, por ejemplo, repetir la prueba de glucosa. Porque puede ser que en esa prueba haya habido cierto error o se haya tomado en un momento en el que ese nivel puede estar alterado de lo que es un nivel normal. Otro caso interesante es el caso especular de lo que yo llamo el acierto por los pelos. El sistema acierta, pero está como al 50%. Ha acertado muy de suerte este sistema. Nuevamente tenemos aquí los atributos que hacen que el sistema aumente su probabilidad de diagnóstico diabético y aquellos que reducen. Y nuevamente tenemos aquí el gráfico donde podemos ver un poco una situación similar, ¿no? Estamos aquí en un punto que si el nivel de glucosa hubiera dado un poquito más bajo o el nivel de insulina hubiera dado un poquito más bajo, un poquito más alto, este modelo hubiera cambiado su diagnóstico. O si el peso, fijaros que está casi tocando, apenas si la báscula no estaba bien calibrada, el sistema podría cambiar el diagnóstico sobre esta persona. Con lo cual, pues podemos replantearnos el diagnóstico que se muestra. Podemos replantear el tomar los datos con mayor precisión o el hacer una segunda prueba para validar los datos de ese paciente. El último, pues un claro acierto, donde el modelo pues acierta, predice en ambos casos que no es diabético y está muy seguro. Vale, aquí vemos que todos los indicadores denotan que este paciente no debe ser diagnosticado con diabetes. Y si vemos aquí, no parece que se trate de un error, dado que cualquier cambio en los indicadores de entrada, salvo que el nivel de glucosa hubiera habido un error muy grande ahí, pero el sistema está muy seguro, tiene muy claro que este no es un paciente que debiera ser diagnosticado como diabético. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí este rato. Y bueno, quedo a vuestra disposición para contactar conmigo, para cualquier cosa que necesitéis. Y ahora pues quedo abierto a vuestros comentarios, preguntas o sugerencias. Así que si os parece, voy a dejar voy a mantener esto. Luego pasaré las diapositivas, cuando las compartamos las pasaré con la entrada de lápiz esa que se veía. A ver, veo que hay algo en el chat. No sé si... Ah, sí, Arturo, vais a recibir el vídeo. Parece que lo has dejado claro, Enrique. Parece que lo has dejado claro. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o si no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cualquier cosa que añadir. Ya no estoy compartiendo pantalla, ahora me veis a mí, ¿no? Sí. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, oye, muchas gracias, Enrique, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por toda la organización y nada, pasa buena tarde todos.